Bueno, como les decía, el título, o sea, el tema que vamos a hablar es sobre los diseños de programas de control. Ustedes, que muchos son fitosanitarios o trabajan relacionados con el control de cigatoca negra, saben que al diseñar actualmente el diseño de programas de control de cigatoca no solo se debe basar o buscar productos que sean eficaces para controlar la enfermedad, sino también se debe valorar lo que en los últimos años se toma mucho en cuenta, que es el efecto toxicológico, no solo ambiental y al ser humano, que pueden causar los productos. Por eso es que la decisión de cuáles productos seleccionar, pues hay que hacerla más balanceada. En sí, para el diseño de los programas, la mayoría sabemos que es importante conocer las condiciones de mayor presión de la enfermedad. Todos ustedes son conscientes, por ejemplo, que no es lo mismo hacer un programa de control diseñado para la zona norte de Ecuador que uno para la zona sur. Igual no es lo mismo diseñar un programa de control para la zona de Urabá en Colombia que para la costa sur de Guatemala. Las condiciones de lluvia, humedad son muy diferentes entre cada país y aún entre cada región en un mismo país, como sucede en el caso de Ecuador. Entonces eso hace que los programas se deban adaptar a estas condiciones. Adaptar los programas, ¿qué quiere decir? Seleccionar en el momento adecuado si se va a utilizar productos curativos, protectantes, volúmenes de aceite, intervalos, todo eso que ustedes saben y que en el día a día de su trabajo lo hacen. Entonces, vimos el primer punto para el diseño de programas de aplicación, que es conocer la presión de la enfermedad, la época de mayor o menor presión. El segundo punto, que es en el que yo me voy a enfocar un poco más en las siguientes imágenes, es la disponibilidad de fungicidas y conocer qué fungicidas estamos utilizando. Eso lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Y este segundo punto va muy relacionado con el tercero, que es el riesgo de resistencia. Como ustedes saben, no todos los fungicidas tienen el mismo riesgo de resistencia y de ahí que algunos se puedan aplicar más o menos en un ciclo anual. El último punto, que es el costo, a ese pues nosotros no nos vamos a referir mucho, pero sí considero importante ponerlo en los programas porque al final de cuentas este va a pesar mucho también en el diseño de programas de aplicación. Ustedes pueden conocer y saber que un producto es muy efectivo, tenerlo disponible, que sea que haya registro en el país, pero lamentablemente a veces el asunto de costo o del monto mayor que ustedes tengan que hacer en costo por hectárea no les va a permitir en cierto momento aplicarlo. Entonces, es un balance entre estos cuatro puntos. Hablando de los fungicidas y de conocer los fungicidas, tal vez, y me imagino que la mayoría de ustedes han visto este cuadro. Este cuadro es el que hace FRAC, que es el comité que estudia la resistencia de los fungicidas. Este cuadro lo que detalla es el modo de acción de los diferentes fungicidas, tanto sitio específico como multisitio o biológicos. Si lo ven con detenimiento, tiene muchísimas familias, aproximadamente tiene 48, 49 diferentes familias. Estas son la cantidad de fungicidas que hay disponible a nivel mundial. Nosotros en banano, para la mayoría, diría yo que de mercados bananeros, independiente del país de Latinoamérica, tenemos más o menos 12 familias que incluyen sitio específico y también multisitio y biológico. Entonces, con esas familias, que son las que vamos a ver en detalle más en las próximas imágenes, son las que tenemos que diseñar nuestro programa. Vamos a ir uno a uno comentando estas familias. La primera es tal vez una de las de familia de sitio específico que se usa más para el control de cigatoca, o tal vez de las que tiene y se sabe que tienen mayor efecto curativo, son los triazoles. Los triazoles, tenemos varios productos, ingredientes activos en esta familia: el tebuconazol, difenoconazol, propiconazol, epoxiconazol, fembuconazol y flutriafol. De estos, hay algunos que están
y se menciona que en un futuro cercano podrían estar fuera del mercado, como el epoxiconazol, y otros que pues tienen tiempo y no tienen ninguna observación toxicológica que los haga, o sea, que estén en riesgo de salir. Todos estos productos, como lo apuntamos aquí, actúan sobre la síntesis del ergosterol. Este proceso lo vamos a ver más adelante en otra imagen y se clasifica como un G1. La segunda familia son las aminas. Tenemos solamente 3 ingredientes activos de esta familia, el fenpropimor, fenpropidin y espiroxamina. Ven también que esta familia actúa sobre la síntesis del ergosterol, solo que lo vamos a ver en un punto diferente a los triazoles, por eso es una familia diferente, solo que actúa en el mismo modo de acción, o sea, con el mismo modo de acción. La tercera familia, las anilopirimidinas. De estas anilopirimidinas, como ingrediente activo en banano registrado tenemos el pirimetanil. El pirimetanil, su modo de acción es sobre la síntesis de aminoácidos o la secreción de enzimas. De esta familia hay diferentes ingredientes activos, solo que en banano solo está registrado este. Es un producto que tiene muchísimas ventajas desde el punto de vista también de resistencia, eso lo vamos a hablar a través de la charla, y lo vamos a ver también con el número de ciclos permitidos. Los benzimidazoles, todos ustedes lo conocen, son de las familias de efecto curativo, la familia de efecto curativo, una de las más viejas de uso en banano. El ingrediente activo es el benomil. Prácticamente es muy poco usado en la mayoría de nuestros países porque, como se recuerdan, en el pasado el hongo desarrolló resistencia a esta familia, así que las fincas que los usan siempre es después de haber hecho un análisis de resistencia y ver cómo andan los niveles de resistencia. Pues si hay buena sensibilidad, aplican el benomil, si no, no se aplica. Lamentablemente, por el tipo de resistencia que tienen los benzimidazoles, una vez que aparece, se hereda en las próximas generaciones, así que hay fincas con más de 20 años sin aplicar benomil y siguen habiendo altos niveles de resistencia. Entonces, pero es un producto que no es muy usado actualmente, pero sí vale la pena mencionarlo. Una familia nueva, o tal vez el ingrediente nuevo en banano, porque no es un nuevo ingrediente activo, es el dietofencar, que pertenece a la familia de los N-fenilcarbamatos. También, como lo ven en modo de acción, actúa sobre la división celular y tiene una particularidad de este producto, es que tiene resistencia cruzada negativa con el benomil. Esto lo hace, digamos, muy interesante, sobre todo para las poblaciones resistentes a benomil que les mencioné anteriormente. Las guanidinas, tenemos un único representante de las guanidinas, que es el dodine. Su modo de acción es desconocido, se sabe que actúa como causando una disrupción de la membrana celular, sin embargo, se menciona siempre que es desconocido. Siguiendo con la familia de fungicidas usados en banano, tenemos las estrobilurinas. Estas fueron usadas muchísimo en nuestros países bananeros. En algunas zonas, lo sé que en la zona de ustedes en el sur, en la zona del Oro, todavía usan algunos ciclos. Los principales ingredientes activos o los que tenemos registrados en banano son azoxistrobina, trifloxistrobina y piraclostrobina. Esta familia actúa el modo de acción es sobre la respiración, sobre el complejo 3 de la respiración. Como les decía, casi que similar a lo que obtuvimos a otras familias, como los benzimidazoles, su uso se debe hacer realizando antes un monitoreo de resistencia y determinando cuál es su nivel de sensibilidad, y preferiblemente usarla siempre en las fincas en que se pueda, en mezcla con algún otro fungicida sitio específico. La familia de las SDHI, comúnmente llamadas carboxamidas, porque es más fácil mencionar el nombre carboxamidas, tal vez son las de introducción más reciente en banano. Tenemos estos 4 ingredientes activos: boscalit, isopirazam, fluopiram y fluxapiroxat. También, como lo ven, actúan en la respiración, son
son ingredientes activos muy activos contra cigatoca negra. Tal vez su debilidad es que el riesgo de resistencia es alto, originalmente porque se pensaba que era una sola mutación. Ahora más adelante les voy a comentar qué resultados se tienen hasta el momento, pero su riesgo de resistencia hace también que el número de ciclos permitidos sea máximo sea 3, al igual que las estrovirolinas. Esta familia de las toluamidas, el ingrediente activo que tenemos registrado ahora en banano es la soxamida. Su modo de acción también es sobre la división celular en un punto diferente a los benzimidazoles, pero siempre sobre ese modo de acción. Tenemos también el fempicoxamida, que es un QII, inhibidor interno de la quinona, actúa sobre la respiración. Estas dos moléculas son de uso reciente en banano. Vimos todos los ingredientes, o sea, todas las familias que les mencioné anteriormente son productos sitio específico. Los próximos, que son los fungicidas multisitio, tenemos mancozeb, tiram y clorotalonil como los principales, y los principales que tenemos disponibles en la mayoría de mercados bananeros. No tienen un modo de acción específico, y eso desde el punto de vista de resistencia es muy beneficioso, porque eso quiere decir que el riesgo de que el hongo se haga resistente es bajo o prácticamente nulo. Entonces, eso ha hecho que su uso solo o como acompañante de mezcla, en el caso de excepción del clorotalonil, obviamente, haya sido y ha sido durante muchísimos años la práctica común en banano. Esta familia, por último, la familia de biológicos, que incluye lo que es extractos de plantas y productos microbiológicos, también tienen la ventaja de que son productos que, aunque se sabe que su principal acción es sobre la disrupción de la membrana celular, no tienen un punto tan específico como el resto de fungicidas, y por eso su riesgo de resistencia es bajo o nulo. Entonces, prácticamente uno siempre menciona que la mayoría, que los productos, los biopesticidas o productos de este orden tienen un riesgo bajo y entran al nicho de los productos multisitio. Vimos en detalle cada una de las familias de fungicidas y cuál es su modo de acción. Esto como parte de lo que les decía, que es importante conocer qué fungicidas tenemos y cuál es su modo de acción. Es importante también, y esta es la imagen que les estoy presentando, saber cuántos son los ciclos permitidos en el año. Tal vez la mayoría de ustedes lo saben, pero es importante repasarlos. Estos ciclos se han sacado en la mayoría de casos después de estudios durante bastante tiempo en el campo. Son los que establece FRAC en la reunión y modifica levemente en las reuniones que se hacen cada 2 años. Aquí los acomodamos de mayor a menor, y normalmente este número de ciclos, si lo piensan, va relacionado con el riesgo de resistencia. Por ejemplo, si ven las aminas, se permiten 15 ciclos al año, los triazoles 8 ciclos al año, anilopirimidinas 8 también, guanidinas 6 ciclos, toluamidas 4 ciclos, estrovirolinas 3 ciclos, carboxamidas o SDHI 3 ciclos, QII 3 ciclos, benzimidazoles 3 y multisitios, lo que comúnmente llamamos protectantes o productos biológicos o biopesticidas, que incluyen extractos de plantas y bacillus. No hay restricción de aplicación, mientras que se sigan las recomendaciones, obviamente, de la compañía que lo produce. Entonces, si lo ven aquí, tenemos como les decía, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 productos sitio específico y 2 familias de productos, o sea, 10 sitio específico con número de ciclos limitado, no limitado, sino con un número que debe tratar de acatarse o de seguir, y 2 familias en las que no hay restricción de número de ciclos. Entonces,
Ya conocemos cuáles son los fungicidas que hay en banano, cuál es su modo de acción, cuántos ciclos están permitidos. Ahora vamos a ver más en detalle otro asunto que les decía que era el riesgo de resistencia, no solo entre familias, sino dentro de una misma familia de fungicidas, y por eso vamos a hablar rápidamente de lo que se conoce como resistencia cruzada. En el caso, cuando ustedes diseñan un programa de control, aunque tengan a disposición, digamos, aunque sepan o quieran hacer el programa basado en un único triazol, lo recomendable es siempre rotar los diferentes ingredientes activos. Aquí en este cuadro fue un estudio que nosotros hicimos hace varios años con los triazoles que habían en ese momento. Si lo ven, por ejemplo, hay un triazol que ya no está en el mercado, que es el bitertanol, pero nos pareció interesante dejárselos a ustedes como referencia. Estos valores que ven aquí, entre más cercanos de 1 estén, de 1.0, quiere decir que mayor es la correlación. La correlación indica cuánto va a afectar la resistencia de un producto al otro. Entonces, si lo ven aquí, la resistencia, por ejemplo, entre el propiconazol y el tebuconazol es casi 0.9, es mayor a la que existió entre el propiconazol y el bitertanol, o es mayor también, por ejemplo, a la que existe entre el tebuconazol y el difenoconazol. Entonces, ¿qué es lo importante de conocer esto y saber, por ejemplo, ustedes que entre esta familia hay un nexo intrínseco por su modo de acción? Es saber que la aplicación de cualquiera de estos triazoles en un programa que ustedes diseñen va a afectar la sensibilidad al otro triazol. Un triazol nuevo que venga al mercado, pues lamentablemente va a verse afectado por esta resistencia que ya existe a esta familia en general. ¿Qué es lo que se busca entonces? Que si tenemos un set de 5 o 6 triazoles en el mercado, tratar de rotar o tratar no rotar esos diferentes ingredientes activos de manera a que los niveles de resistencia o la población se mantenga estable por más tiempo. Entonces vean que en el caso de triazoles, esto se hizo para sigatoca, pero ya es más que probado que la resistencia cruzada existe entre triazoles en otros patógenos y en otros cultivos. Y esto es importante a la hora de diseñar los programas de control, como les decía, rotar diferentes ingredientes activos, rotar diferentes moléculas de triazoles, a pesar de que ustedes vean un efecto en el campo mejor de un triazol X, siempre es bueno el próximo ciclo de triazol, obviamente aplicar uno que sea diferente al que aplicaron anteriormente, y van a ver que al pasar el tiempo pueden lograr recuperar la sensibilidad de esta familia. Como les decía inicialmente, les iba a explicar rápidamente cuál es y por qué los triazoles y las aminas están relacionados. O sea, los dos actúan sobre la síntesis del ergosterol, pero en diferentes puntos. Aquí vemos el proceso para llegar al ergosterol. El ergosterol, como se acuerdan ustedes, es el componente principal de la pared celular de los vegetales. Su precursor, el esterol inicial, es el lanoesterol, que es esta molécula de 30 carbonos aproximadamente, y que pasa a través de este proceso de desmetilación, reducción, delta 14, isomerización, para llegar al ergosterol. Pero si lo ven aquí, los triazoles actúan solamente en la desmetilación del carbono 14, en este punto, mientras que las aminas actúan en estos 2 o 3 puntos, en los 4 puntos en verde. Dependiendo de la amina, hay algunas que actúan solo sobre el fenpropidin actúa principalmente sobre espiroxamina en estos 2 puntos. Entonces, eso hace, al tener diferentes puntos de acción, eso hace también que el riesgo de resistencia sea menor, y de ahí que el número de ciclos permitidos sea mayor que el de triazoles. Si lo ven, es prácticamente el doble de ciclos permitidos. Entonces, eso se relaciona con esto, que no comparten todas el mismo punto de acción. Y vean cómo se ve esto claramente en esta prueba.
Esta prueba es igual a la que hicimos, la que les presenté anteriormente con triazoles, a donde se evalúa la resistencia cruzada. Recuerden que entre más cercano esté el valor a 1, quiere decir que hay más resistencia, o sea, que hay más correlación entre una molécula y otra. Aquí, si ven, usamos en esta prueba el tridemor, porque se hizo hace 4 o 5 años, todavía se usaba el tridemor y nos pareció muy importante incluirlo porque aparte es de las aminas, es la amina más antigua de uso en banano. Si ven, ninguno de los factores es significativo. El que da más alto, aún sin ser significativo, es el fenpropimorf y fenpropidin con un 0.4, pero no tiene nada que ver con el 0.8, 0.9 que teníamos para triazoles. ¿Qué nos indican estos datos? Que hasta ese momento no había o no se podía determinar en banano que había una resistencia cruzada entre las aminas. Y eso desde el punto de vista de manejo de ustedes o de diseño de programas de control es muy importante porque eso indica que ustedes pueden rotar las diferentes aminas o pueden usar una amina y no necesariamente va a afectar la sensibilidad a otra, aunque sea de la misma familia. Entonces, eso no quiere decir, y no quiero confundirlos, que utilizar una sola amina les va a generar un buen programa de control, digamos, van a controlar bien la enfermedad, pero lo que quiere decir es que al tener las diferentes familias, la sensibilidad de una no va a afectar, los diferentes ingredientes activos, perdón, la sensibilidad de uno no va a afectar la sensibilidad del otro. Esto es muy positivo, como lo vieron, los triazoles, resistencia cruzada, más que probada. Aminas, no había hasta ese momento una resistencia cruzada probada en aminas, por lo menos para Pseudocercospora afarensis. En este caso, esta prueba sí fue reciente, evaluamos también la resistencia cruzada entre carboxamidas, esas eran las que había en ese momento, todavía no se había evaluado, no había llegado al mercado de fluxapiroxat. Si lo ven aquí, evaluamos 11 aislamientos, 11 aislamientos comerciales y un aislamiento silvestre. Para hacerles más sencilla la interpretación, se evaluaron aislamientos monoscospóricos y se determinó, basado en su respuesta en diámetro de colonia, si eran sensibles, que esa es la S, moderadamente sensibles, que es la M, y resistentes. Resistentes era cuando el aislamiento, aún a concentraciones muy altas, que era 300 partes por millón, crecía normalmente. Entonces, vean qué interesante, sin ver datos puntuales, números, solo ver tendencias, tenemos todos estos aislamientos comerciales, del M2 hasta el T2, de estos aislamientos solo 2, el A7 y el C2, eran resistentes a las 3 carboxamidas. El resto eran, por ejemplo, resistente a una, sensible y moderadamente sensible a la otra. Algunos eran moderadamente sensibles a todos, algunos moderadamente sensible y sensible. O sea, resistencia completa total no se daba en todos los aislamientos. Y esto, lo interesante es que esta tendencia que se obtuvo para Sigatoka también se ha obtenido para otros patógenos. ¿Qué es lo que indica eso? Que en el caso de carboxamidas, el tipo de mutaciones presente va a determinar el grado de resistencia cruzada entre las diferentes moléculas. La presencia de una u otra mutación depende de la presión de selección. ¿Qué es lo que se ha encontrado a nivel molecular? Que a diferencia de las estrovirulinas, que se probó y se encontró que era una sola mutación, era necesaria para que ya no tuviéramos, perdiéramos el control. En el caso de carboxamidas, tendría que haber un grupo de diferentes mutaciones, iguales entre las tres que evaluamos en este momento, 3 carboxamidas, para que haya pérdida de control. Entonces, desde el punto de vista de ustedes, de diseño de programas, es muy importante. ¿Esto cómo lo aplicaríamos en campo? Si tenemos 3 ciclos permitidos de carboxamidas, pues está claro que no debemos presionar una sola
un solo ingrediente activo porque este nos generaría mayor presión sobre esta familia, o sea, sobre este ingrediente. Entonces, la recomendación siempre sería, igual que lo dijimos para los triazoles, roten las diferentes carboxamidas. Si tenemos 3, 4 en el mercado, pues depende de lo que quieran, depende de lo que hayan aplicado anteriormente, pues a esto pueden rotarlas y así ayudar a que los productos o esta familia permanezca más tiempo en el mercado viable. Como les puse aquí en el segundo punto, las estrategias de prevención de resistencia, en el caso de carboxamidas, y esto aplica realmente para todos los fungicidas sitio específico, deben aplicarse desde el inicio del uso de cualquier ingrediente activo. Se recomienda las mezclas con multisitio o con otro ingrediente activo de bajo o medio riesgo de resistencia. Aquí es importante que les haga la aclaración. Ustedes saben, nosotros como Monreri, la recomendación para el manejo de resistencia siempre ha sido y preferimos recomendar las mezclas con multisitio, porque obviamente estaríamos aplicando un producto con un riesgo de moderado a alto con un producto que no tiene riesgo de resistencia como los multisitios. Sin embargo, sabemos que depende de las condiciones, se acostumbra en algunos países usar mezclas de 2 productos sitio específico, como en el caso de Ecuador, que conocemos muy bien la situación y sabemos que es una práctica común. Entonces, ¿qué es lo importante si ya van a hacer este tipo de mezclas? Por ejemplo, si van a hacer mezclas de fungicidas de diferente modo de acción, los 2 sitios específicos, ¿qué es lo que busca normalmente uno cuando hace estas mezclas? Obviamente, el principal objetivo es aumentar la eficacia de la aplicación. Si estamos aplicando 2 productos, esperaríamos un mejor control que la aplicación separada de cada uno de ellos. Otro objetivo que algunas veces se busca en el campo es aumentar, aunque sea 1 o 2 días el intervalo. Esto ocurre a veces cuando por cuestiones climáticas no se ha podido hacer un vuelo, entonces es necesario hacer de estas mezclas que nosotros llamamos pesadas, de 2 ingredientes, de 2 fungicidas sitio específico. ¿Y cuál es otro de los objetivos de estas mezclas? Crear menor presión de selección sobre el fungicida en riesgo. Por ejemplo, si ustedes se hizo en el pasado y se hace actualmente todavía con otras familias, si ustedes aplican estrobirulinas que sabemos que ya no tienen una eficacia del 100%, se recomienda siempre mezclarla también con un producto, con un sitio específico, obviamente de diferente familia, para que le ayude a crear menor presión de selección a la estrovirulina. En el caso de carboxamidas, es también una práctica viable mezclar a carboxamida, por ejemplo, con un pirimetanil. Entonces, esto hace que la acción conjunta de las 2 moléculas cree menos presión sobre las carboxamidas, que al final es una familia de mayor riesgo de resistencia que las anilopirimidinas. Entonces, al final, en el uso de las mezclas, lo importante es que tomen en cuenta lo que les mencioné al inicio de modo de acción de cada uno de los fungicidas. Muy importante número de ciclos de los productos, porque, por ejemplo, por eso es que en muchos casos las aminas y las anilopirimidinas son los compañeros más usados en mezclas, porque una tiene 15 y la otra 8 ciclos que se pueden usar como compañeros de mezcla o bien solos. Entonces, las mezclas siempre de 2 sitios específicos tienen que ser bien pensadas, y lo más importante es que no se estén mezclando productos de la misma familia. Y como les decía, puede usarse también y es recomendable el uso de mezclas de sitio específico con multisitio. En la parte de mezclas y de conocer los fungicidas para el diseño de programas, esto es lo que les teníamos planeado. En la próxima parte de la charla, Ricardo les va a hablar un poco más de algunas de estas familias de productos, ya no tanto la parte de productos sintéticos, sino un poco más los productos inorgánicos y los que conocemos como biopesticidas. Cualquier cosa, como les mencioné al inicio, para preguntas estaremos dispuestos al final a ayudarles. Gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Como les decía Rebeca, muchas gracias por acompañarnos al final ya de esta semana laboral. Queremos agradecer a nuestros colegas de ADAMA Ecuador por invitarnos a participar con ustedes de este Facebook Live, en el cual estamos tratando los retos de los programas de aplicación para el control de cicatoca negra en el corto y mediano plazo. Como después de la introducción que hizo Rebeca, donde les aclaró la situación de las moléculas sitio específico que ustedes pueden utilizar en sus rotaciones para el control de la enfermedad, es muy conveniente que refresquemos la estrategia que cada uno maneja en su sistema de producción. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el corto plazo algunas moléculas que forman parte de las rotaciones que utilizamos para el control de cigatoca negra van a estar fuera del mercado. Entonces, como vieron en la introducción que hizo Rebeca, la palabra rotación para mantener los niveles de resistencia debajo de los límites que nos permitan mantener su operación es un comportamiento vital. Entonces, tener claro cuáles son las estrategias de rotación, tener claro los mecanismos de acción es un tema básico para todas las personas que trabajamos en el diseño de programas de control. Ahora bien, las moléculas que Rebeca les mencionó, todas son las que se consideran sitio específico. Estos productos tienen una alta efectividad para el control de enfermedades por una razón. Afectan un solo mecanismo del metabolismo del hongo. Esa condición hace que sean altamente efectivos, pero esa virtud o ese aspecto positivo se puede convertir en un aspecto limitante porque si no se manejan de forma correcta pueden adquirir resistencia. Por otro lado, tenemos los fungicidas multisitio, que, como la palabra lo dice, afectan muchos puntos del mecanismo del metabolismo de los hongos y desarrollar resistencia es muy difícil, pero debido a que sus mecanismos son múltiples, se necesitan dosificaciones altas. Y eso, pues, se ha convertido en uno de los retos más importantes. ¿Por qué? Porque al día de hoy hay cuestionamientos desde el punto de vista toxicológico del uso de dos moléculas que se han utilizado en la industria bananera por muchos años y con mucho éxito. Hablo específicamente de formulaciones comerciales de mancozeb y clorotalonil. Los que ya tenemos algunos años en esta industria sabemos que esos dos compuestos han sido la base de los programas de aplicación, pero en los últimos años los mercados de consumo han hecho la solicitud de que las dosificaciones o la cantidad de ingrediente activo que aplicamos anualmente sobre nuestras plantaciones se debería reducir. Hay cuestionamientos a ambas moléculas. Las casas comerciales dueñas de estos ingredientes activos han hecho una defensa muy fuerte ante los mercados. De hecho, esas defensas han logrado que los productos se sigan aplicando, pero tenemos que estar muy abiertos a recibir las nuevas tecnologías. ¿Por qué hago ese comentario? Porque el sistema bananero ha sido muy dependiente de estas moléculas. Son moléculas que nos han permitido desarrollar los programas de control, pero por los cuestionamientos tenemos que aprender a hacer un uso más racional de ellos. Como parte del programa de ADAMA Sigamos Verdes, vamos a compartir algunas estrategias o algunas posibilidades que los podrían apoyar a ustedes en su diseño de programas y lograr reducir la cantidad de los ingredientes activos cuestionados por los mercados. Ok, al día de hoy los programas convencionales para la producción de banano, llamemos convencional, el que se puede aplicar con fungicidas de síntomas, tenemos dos tipos de compuestos.
Los multisitios, que incluyen a los que mencioné, como clorotalonil, formulaciones de Mancozeb, Iram, Poliram y Propinep. Su número de aplicaciones está ligado a la emisión foliar. Eso quiere decir que si una plantación produce alrededor de 52 hojas en un año de producción, tenemos que basar nuestro programa en 52 aplicaciones. Y todos sabemos que la capacidad operativa del sistema de producción ecuatoriano no tiene la posibilidad de manejar este esquema. Los países centroamericanos que producimos en una condición más tropical, sí nos apegamos a ese programa, somos más basados en aplicaciones de fungicidas multisitio, y nuestros programas de aplicación tienen en promedio de aplicaciones entre 50 o 55 aplicaciones. Por supuesto, como lo acabo de mencionar, estos programas tienen un alto número de aplicaciones, lo cual se convierte en un aspecto negativo a la hora de colocar esa fruta en los programas en los mercados, porque precisamente lo que nos solicitan es reducir esas aplicaciones. La operación aérea es vital, debe ser óptima, y como lo mencioné anteriormente, la logística actual de la operación en Ecuador no les permitiría trabajar sus 200.000 hectáreas bajo este esquema. Todos los productos que acabo de mencionar son productos que se hacen bajo síntesis química y algunos de ellos son cuestionados en los mercados de aplicación. Al día de hoy hay una baja aplicación o una baja frecuencia o baja participación de fungicidas biorracionales, y ese es uno de los objetivos que nos hemos propuesto para desarrollar esta charla. Que conozcan un poco de nuevas tecnologías que deberíamos ir implementando poco a poco. Por otro lado, tenemos los fungicidas sitio específico, que llamamos fungicidas curativos, algunos los llaman fungicidas sistémicos. Rebeca se los explicó con muchísimo detalle, que incluyen familias químicas como triazoles, estrobirulinas, carboxamidas, aminas, anilopirimidinas y guanidinas. Estos productos pues tienen una capacidad que es muy buena de tener en cuenta, que es que estos productos tienen la capacidad de curar. Por eso es que los aplicamos a intervalos abiertos, por eso es que los utilizamos en las épocas de alta presión. Estos productos también se aplican en dosis muy bajas, entonces las acumulaciones de ingrediente activo no son tan significativas como en el caso de los multisitios. Tienen un bajo número de aplicaciones porque de acuerdo a su posinfección, los intervalos de aplicación se pueden abrir desde los 10 hasta los 12, 14 días en ciertas épocas. Y en el caso particular de ustedes que tienen dos épocas climatológicas totalmente diferentes, hay frecuencias de aplicación reportadas de algunas zonas de hasta 40 días, algunas zonas de 30 días. Entonces eso hace que ustedes tengan una mayor posibilidad de reducir significativamente las aplicaciones de pesticidas. Lamentablemente, y esto ustedes no lo pueden dejar fuera de la fórmula, algunos de ellos tienen problemas de resistencia. Y eso se convierte en un reto porque si nosotros perdemos las moléculas multisitio, tenemos que guardar o proteger la buena eficacia de los fungicidas sitio específico. Ok, para ir aterrizando en el tema, actualmente, ¿qué es lo que tenemos? La primera oración del primer punto de esta diapositiva es el aumento de la población mundial. Eso es una realidad. Cuando hemos tenido oportunidad de reunirnos en vivo, hemos hablado de esto. La población mundial crece y crece, y eso lo sabemos, y las necesidades de suplir esos mercados, pues cada vez son mayores. Hay una ventaja para el negocio, pero hay algunos sectores de mercado que están cuestionando algunos productos de síntesis química. Entonces, en el caso particular de banano, que se vende o se comercializa la fruta fresca, pues entonces se convierte en un reto muy importante cómo producir con una baja carga química. Uno de los cuestionamientos que se le ha hecho de parte de los mercados, hasta el momento no se habla de una prohibición, sino que se habla de una reducción de los mínimos residuos detectados. ¿Qué quiere decir eso?
que la fruta que va a poder acceder a los mercados de alto valor va a solicitar que la fruta que entre en sus países tenga los mínimos de detección de las diferentes moléculas. Entonces, ¿qué va a pasar? En el caso de Centroamérica o los países que producimos con una alta frecuencia de aplicación, tenemos definitivamente que reducir la cantidad de ingrediente activo, específicamente mancozeb, que aplicamos sobre las plantaciones. Vean que en ningún momento he dicho sustituir, simplemente es reducir la carga química que hay sobre las plantaciones. Y ese concepto ustedes también lo pueden tomar porque ustedes tienen un sistema de producción un poco más protegido y hace una menor aplicación de productos. Ahora, al día de hoy, sus programas de control son fuertemente dominados por la aplicación de fungicidas sistémicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Diseñar estrategias que les permita mantener el ciclaje actual sin que se desarrolle resistencia. Los mercados solicitan o exigen reducción de la carga química. Esa solicitud o esa exigencia que nos están pidiendo está muy relacionada con lo que afirmé anteriormente. Ellos no están solicitando la no presencia de estos ingredientes activos. Ellos lo que solicitan es una reducción en sus límites de detección. Y pues definitivamente la estrategia que se debería utilizar es bajar su frecuencia de uso. Una parte que es complicada para los que trabajamos en los programas de control es que el cambio climático modificó los patrones de lluvia y la dinámica de cigatoca negra necesarias para un óptimo desarrollo de banano. Y ustedes lo saben muy bien, especialmente los que producen hacia la zona norte, que saben que las condiciones climáticas de la zona de los ríos ya se asemeja más a una condición tropical y eso afecta directamente los programas. Esa es una razón por la cual en la zona de Quevedo ustedes tienen que hacer uso de programas de aplicación que van sobre 35 aplicaciones, mientras los que producen hacia la zona sur pueden utilizar un ciclaje menor, no mayor a los 15 aplicaciones por año. Mientras esta condición climática se mantenga con esta variación, que pienso que va a seguir, entonces nuestros programas de aplicación deberían resguardar las moléculas que mantienen activas sin que desarrollen resistencia. Ok, el sistema de control de cigatoca negra ha hecho un bajo uso de productos biorracionales. Entonces, en el mercado hay muchas posibilidades. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los productos hay que buscarles su nicho o su acomodo dentro del programa. Algunos han presentado de poco a nulo efecto curativo. La gran mayoría de ellos actúan de una forma preventiva. Al actuar de una forma preventiva, se parecen más a las aplicaciones de fungicidas multisitio que a un fungicida protector. Entonces ahí hay un gran reto. Son productos que se tienen que aplicar con intervalos de aplicación muy cerrados. Y ese es un tema que hay que trabajar fuertemente en el Ecuador. Las moléculas que están siendo evaluadas con mayor potencial de uso, hay moléculas inorgánicas derivados de minerales, como son formulaciones comerciales de cobre y de azufre, extractos botánicos como obtenidos a partir de cinamaldehídos o formulaciones de melaleuca, alternifolia. También hay microorganismos, diferentes cepas de bacillus y tricodermas, y también se han utilizado compuestos elicitores, como fosfitos, estimulantes de fitoalexinas o fitoalexinas puras, las cuales lo que tratan es de disminuir la velocidad de evolución de la enfermedad. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido por esos diferentes compuestos y ver las recomendaciones que nosotros como Monreri les damos a ustedes como productores para que vayan diseñando o estructurando programas de control un poco más balanceados. Como primer punto tenemos los compuestos inorgánicos, como lo mencioné, son derivados de minerales como cobre y azufre. Esta es una curva de eficacia de algunos compuestos que hemos tenido la responsabilidad de trabajar para algunas compañías en Monreri. Esta es una curva de evolución de la enfermedad. Los que conocen mi país saben que el cierre estas son las semanas calendario
y estas son el índice de severidad. Ustedes saben que el cierre de los años es la parte más lluviosa de nuestra temporada de producción y es una época recomendada para validar diferentes evaluaciones. Entonces vean que esta curva negra puntuada es el testigo absoluto, el que no tiene aplicaciones. Esta curva roja es el aceite mineral. Todas las aplicaciones incluyen una aplicación de aceite mineral. Esta curva amarilla, esta curva precisamente es la referencia de Mancozeb. Esta es la aplicación de una fuente que tiene azufre y esta es una aplicación del cobre. Como ustedes pueden ver, las curvas de eficacia claramente diferencian las formulaciones de Mancozeb, de azufre y de cobre del aceite mineral que incluyen en esa mezcla. Eso les indica a ustedes que estos compuestos aplicados a intervalos de emisión foliar -1 tienen un buen potencial de control. ¿Qué es positivo? Que vean ustedes que hay formulaciones de azufre y formulaciones de cobre, incluso en particular la de cobre, que tienen muy buen potencial para poder sustituir aplicaciones de Mancozeb solo. ¿Qué características tienen? Bueno, las formulaciones de cobre son disruptores de la pared celular, inhiben procesos de la respiración. Hay un tema que va a ser muy delicado cuando las fuentes de cobre entren al mercado, que hay fuentes que según la solubilidad pueden ser asimiladas en la planta, se pueden acumular y causarían toxicidad o causan toxicidad. Entonces ahí tenemos un primer filtro. El cobre que entra al mercado bananero tiene que ser una fuente que no sea tan soluble y que no penetre la cutícula de la planta. ¿Por qué? Porque bajo un patrón de aplicaciones consecutivas podría generar alguna toxicidad. Hay también un gran pero al día de hoy. Algunas formulaciones presentan inestabilidad cuando se trabajan en emulsión. Eso pues puede ser muy limitante porque ustedes saben que el Mancozeb es un compuesto que tiene múltiples usos en nuestra industria, se aplica solo para aplicaciones de protección, en mezcla con fungicidas sistémicos para que la resistencia no se incremente. Entonces es importante que mezcle bien. Lamentablemente algunas de estas formulaciones no se han adecuado al sistema bananero y mientras logran desarrollarse formulaciones que mezclen bien, pues necesitamos ir ya generando esa información para que puedan tomar parte de este mercado. Un aspecto positivo es los que producen en fincas que tienen problemas de bacterias. Los cobres han sido históricamente aplicados precisamente para reducción de inóculo y esos podrían ser lotes donde las primeras pruebas semicomerciales de validación se pueden llevar a cabo. Entonces, ejecutarían control de bacterias y al mismo tiempo ustedes podrían tener control de cigatoca negra. Por otro lado, tenemos formulaciones que incluyen azufre, también son disruptores de la formación de enzimas, disrupten o rompen la síntesis de aminoácidos que son producidos naturalmente por la planta. Y algunas formulaciones también presentan inestabilidad en las mezclas con aceite. Un aspecto positivo es que controlan algunas plagas, específicamente ácaros. Entonces los que producen, especialmente los productores de la zona sur, digamos Guayas hacia el sur o el mismo El Oro, cuando tengan problemas de aplicación de ácaros, podrían utilizar este vuelo para irle tomando el pulso a las formulaciones que incluyen azufre para el control de cigatoca negra. Ambas compuestos tienen un efecto sobre la germinación muy marcado, como lo pueden ver en estas fotografías que tenemos acá. A concentraciones altas a nivel de laboratorio inhiben la germinación. Por eso es que ambas moléculas lo que tienen es un efecto básicamente de protección, similar al patrón de uso del Mancozeb. Entre las limitantes que tienen es que, como lo mencioné anteriormente, algunas fuentes de cobre llegan a ser lo suficientemente solubles para que la planta asimile pequeñas fracciones de este cobre
y lamentablemente se acumula. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos para los que interesados en uso de cobres? Que fraccionen esas aplicaciones, que no lo hagan bajo un patrón como se utiliza el Mancoseb, que puede ser aplicado semanalmente, sino que traten de intercambiar una aplicación de Mancoseb mensual por una aplicación de cobre. Lo mismo aplica con el azufre. Hay algunas formulaciones que no generan toxicidad, pero hay otras que bajo un efecto acumulado causan un pequeño manchado, y es la foto que ven al lado derecho de la diapositiva. Ok, el segundo grupo de compuestos son extractos botánicos. Comercialmente, ADAMA maneja una opción de una formulación de melaleuca. También existen en el mercado otros compuestos, básicamente son extractos derivados de la canela y en un ingrediente activo que se puede sintetizar, que es el cinamaldehído, el cual tiene capacidad de control de la enfermedad. Esta es una curva de evolución de la enfermedad, donde volvemos al mismo ejercicio. En la curva negra ustedes ven el desarrollo del testigo absoluto, en la curva roja ustedes ven el aceite, pero históricamente esto nos ha pasado, al menos en los ensayos que desarrollamos en Monterrey. Las curvas de eficacia de las formulaciones de melaleuca y las formulaciones de cinamaldehído tienen un comportamiento similar al aceite mineral, ¿ok? Y claramente diferenciado de las formulaciones comerciales de Mancoseb. Esto es una gran realidad. Los biopesticidas, que son los que van a tomar el puesto de algunos productos de síntesis, no han alcanzado todavía al día de hoy los suficientes niveles de control para que sean aceptados en un cambio directo por moléculas de síntesis. Eso ha creado también la dependencia de moléculas como Mancoseb y clorotalonil. Nosotros personalmente creemos que ambas moléculas son muy eficaces para el control, pero al día de hoy tenemos un reto muy importante, que es que los mercados de alto valor de la fruta nos están solicitando una menor exposición a pesticidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de que estos biopesticidas puedan incorporarse a programas de control que disminuyan la cantidad de Mancoseb sobre las plantaciones. Ahora bien, esta curva, aprovechando que tenemos esta curva al frente, ustedes pueden ver claramente que ambas formulaciones de cinamaldehído y melaleuca, hay momentos donde se diferencian del aceite mineral. Esa pequeña diferencia hace que biológicamente tengan algún efecto de control. ¿Qué es lo que pasa? Que no tiene la contundencia de un Mancoseb. Pero si nosotros logramos desarrollar programas de control donde se puedan ir colocando estas sustituciones, pues podemos ir reduciendo la cantidad anual de ingredientes activos como Mancoseb y clorotalonil. ¿Qué propiedades tienen? Bueno, igual son disruptores de la pared celular en el caso de las formulaciones de melaleuca. Algo muy importante, estos extractos generan una alteración de la bioquímica de la hoja de banano. Como lo hemos hablado en otras oportunidades, los síntomas de cigatoca negra se producen de acuerdo a varias reacciones bioquímicas que se dan dentro de la hoja, y la presencia de estos ingredientes activos en la lámina foliar causa alguna alteración de estas reacciones bioquímicas y se manifiesta muy claramente en el desarrollo de los síntomas. Algunos han relacionado eso con un desarrollo diferente de los síntomas. Hay algunos que hemos afirmado que se observa una retención, y ya lo vamos a ver en detalle. Lamentablemente, algunas de estas formulaciones todavía no son 100% bananeras. Hay que trabajarlas un poquito más para que las emulsiones agua y aceite sean más estables. Algo importante en el caso del melaleuca es que tienen reportados efectos bactericidas y aplica el mismo concepto que les mencioné anteriormente con los cobres. Por el lado de los cinamaldehídos, también son disruptores de la formación de enzimas, también afectan la producción de aminoácidos en la planta,
tienen ese mismo efecto de reducción en el desarrollo de síntomas. Y en el caso particular del cinamaldehído, hay quienes reportan que tiene un efecto repelente sobre algunas plagas como escama y cochinilla. Entonces vean que estas son pruebas que hemos hecho en el laboratorio. Retengan en su memoria esta diapositiva que estoy señalando. Estos son tubos de cigatoca negra creciendo bajo una concentración de 1000 partes por millón de melaleuca. Y ahorita más adelante les voy a contar una historia más detallada con esta prueba. Por otro lado, tenemos el cinamaldehído, que tiene un efecto sobre germinación. Eso también a ustedes les evidencia que el modo de acción de estos productos es básicamente protector. Esto ha sido algo muy consistente con ambos compuestos. Presentan un efecto sobre la evolución de los síntomas. Entonces vean ustedes cómo hemos marcado síntomas y la evolución de esos síntomas se detiene. No evoluciona a la misma velocidad de plantas no tratadas. Y definitivamente eso, desde nuestra interpretación, se refiere a control. ¿Por qué pensamos eso? Porque lo acabamos de ver, bajo un formato de aplicaciones consecutivas, la eficacia no es tan marcada, pero sí aporta cuando se incorpora dentro de un programa de aplicación. Como tercer grupo de compuestos, evaluamos microorganismos, que son formulaciones de diferentes cepas de bacillus y tricodermas. Igual, estas son pruebas que hemos tenido la responsabilidad en volver y desarrollar para algunas casas comerciales. Este es un estudio un poco más viejito, este es del 2006, donde tienen el comportamiento del testigo absoluto, que es esta curva en azul. La curva en rojo es el aceite mineral y estas dos curvas, la verde y la café, son dos cepas de bacillus. Vean que tiene un comportamiento muy parecido a lo que vieron con la melaleuca y con el cinamaldehído. Estos compuestos, bajo un patrón de aplicaciones consecutivas, no muestran gran diferencia con respecto al aceite. Ese ha sido uno de los grandes peros por la cual no han podido ser aceptados de forma consistente en los programas. Pero eso no quiere decir que no tengan acción. En cuanto a los microorganismos, básicamente voy a discutir esto con base a formulaciones de bacillus, que son las que hemos trabajado. Hay variación entre cepas, eso es muy importante. En el caso particular del Bacillus subtilis, él es un colonizador muy eficiente del suelo. En la mayoría de sistemas agrícolas se ha logrado seleccionar entre la población de microorganismos, pero hay diferencias en las cepas. Entonces, si alguno de ustedes le tiene confianza a una formulación de Bacillus, pues tiene que tenerle mucha confianza a una cepa en específico, porque hay diferencias entre ellas. Una limitante es que algunas necesitan una activación metabólica. Cuando nosotros aplicamos un producto con mecanismo de acción, de modo de acción, de protección, necesitamos ponerlo hoy para que trabaje ayer. Eso quiere decir que los productos tienen que realizar su eficacia no más de contacto. Si los productos necesitan activación metabólica, muchas veces en ese proceso de activación se pierde tiempo y lamentablemente el desarrollo de cigatoca negra pues nos gana, se establece y el programa de control protectante se desvirtúa. Algunas cepas no tienen su mecanismo directamente por la aplicación del microorganismo per se, sino que al morir generan o producen diferentes metabolitos secundarios. Hay una cepa en específico que produce un balance de ciertos compuestos que son iturinas, agrastatinas y sulfactinas. El justo balance de estos compuestos hace que tengan un efecto fungicida. También, al igual que los biopesticidas, que los compuestos derivados de extractos botánicos, retrasan la evolución de síntomas. Entonces, vean esto. Esto es muy importante que lo sepan. Esto les ilustra que diferentes cepas de bacillus tienen comportamientos diferentes. Esta es la cepa 1 de un bacillus, vean que tiene diferentes producción de metabolitos y la cepa 2 no los produce. Entonces es muy normal que la gente haga afirmaciones y diga, mira,
tengo una formulación X que no me trabaja tan bien como la formulación Y. Y se debe precisamente a esta condición. Y esto es lo que vemos. Vean aquí, esta es una foto de cigatoca negra creciendo sin fungicidas, sin formulaciones de bacilos, y aquí lo tenemos creciendo bajo una dosis alta. Esta diferencia, pues precisamente es lo que ejecuta control. Como pueden ver, también afectan el proceso de germinación y también son considerados productos de un efecto protector. En cuanto a la evolución de síntomas, pueden verlo claramente, digamos, este es un bacillus aplicado con base aceite y esta es la aplicación del aceite solo. Entonces pueden ver que a pesar de que hay ciertos escapes, el tipo de lesión es diferente a esta, que son lesiones activas, que conforme va acelerando, va adelantando la edad de la hoja, pues se van desarrollando nuevos síntomas. Ok, después de ver estas tres condiciones que serían los compuestos que podrían entrar a sustituir de forma parcial o a reducir, sería la palabra correcta, la carga total de Mancozeb que podríamos tener, entonces queremos compartirles un desarrollo que hicimos de una formulación comercial de melaleuca que representa comercialmente en el Ecuador mis colegas de ADAMA. Ok, esto fue una serie de un desarrollo que se hizo ya hace algunos años y pues ahora que el tema de Mancozeb está, digamos, siendo discutido fuertemente, nos gustaría que repasaran, porque nosotros pensamos que la incorporación de este ingrediente activo en los programas de aplicación podría ser una buena ayuda para reducir los porcentajes acumulados por hectárea por año. La primera prueba que hacemos en Monterrey para ver si un compuesto tiene potencial de uso es exponerlo a concentraciones crecientes del ingrediente activo. Entonces ustedes van a ver en esta seguida de fotos las dosis crecientes, empezando con un testigo. Y conforme aumentamos la concentración, vean ustedes que el tubo germinativo se va disminuyendo. Ya a 100 partes por millón casi tenemos una inhibición total de los tubos. Y a 1000 partes por millón es la diapositiva que les presenté anteriormente. Cuando nosotros hicimos este trabajo para esta casa comercial, hicimos esto como una observación. Simplemente les dijimos, vemos que los tubos germinativos y las esporas colapsan cuando se exponen a concentraciones altas de melaleuca. Años después, esta compañía retomó esta investigación, llevaron un trabajo muy profundo, en realidad de un perfil científico muy alto, y llevaron esas muestras a análisis a la Universidad de Gainesville en la Florida. Y ellos lograron determinar que esporas tratadas, tubos germinativos o hifas de cigatoca negra tratadas con melaleuca presentaban disrupción de la pared celular. Eso que ustedes están viendo acá, que estoy señalando con el cursor en este momento, es como si ustedes vieran mi dedo así de frente y hacemos un corte transversal. En ese corte transversal lo que ustedes están viendo es el largo de una hifa y claramente ven que la pared celular de esa hifa colapsa y se liberan los jugos celulares de esta hifa. Y vamos a ver qué efecto puede tener eso. Como ustedes saben, cigatoca negra, su periodo de infección entra a través de un estoma. Una vez que una espora germina, penetra, desarrolla su ciclo y cuando ella se está creciendo, pues produce hifas que lo que hacen es ir rompiendo esa pared celular. Si estas hifas, como estas que estoy señalando con el cursor, no tienen exposición a melaleuca y no tienen exposición a un fungicida, simplemente se desarrollan de forma natural. Siguen su crecimiento, rompen algunas estructuras, la pared celular de algunas estructuras que están dentro de la hoja, se liberan jugos citoplasmáticos o líquidos citoplasmáticos y la planta detecta esa presencia en una cantidad no regular. Activa su sistema de defensas, produce síntomas y se manifiestan los síntomas de cigatoca negra. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto en plantas que se tratan
Bueno, esto que está aquí es una IFA de cigatoca sin aplicación de melaleuca, es un testigo absoluto. Esto que tienen acá son aplicaciones de aceite mineral. Como pueden ver, las paredes celulares de estas IFA son totalmente normales. Pero vean qué interesante que cuando se hacen aplicaciones de melaleuca, aparecen tumoraciones en la pared celular. Esas tumoraciones evolucionan hasta causar esto que ven acá. Esta foto que estoy señalando acá, aquí está magnificada 50,000 veces. Entonces vean que se observa claramente cómo colapsa la pared. Este colapso, pues, por supuesto, causa un efecto sobre el desarrollo del hongo. ¿Y qué significa esto? Que melaleuca tiene la capacidad de irrumpir la pared celular. Lamentablemente no tiene, digamos, un efecto de choque tan fuerte como lo tiene un producto de síntesis. Pero eso ustedes lo pueden utilizar a su favor si incorporan aplicaciones de este compuesto en mezcla con fungicidas sitio específico. Al mezclarlo con fungicida sitio específico, estas aberturas que ustedes o estos daños que ustedes causan a las paredes celulares va a hacer que el ingrediente activo que tiene una capacidad fungicida alta pueda entrar a estas IFAs y frene el desarrollo de esas lesiones. Aquí hay más fotos que les ilustran eso. Creo que mis colegas de AMA les pueden compartir esta información. Esperamos, la idea es despertarles a ustedes interés en que puedan hacer sus propias validaciones de estas moléculas. ¿Y qué es lo que vamos a causar? Un efecto letal sobre el tubo germinativo. Esto que ven acá estas pequeñas manchitas son esporas de cigatoca negra que cayeron sobre una hoja 1. Cuando espora tenga las condiciones de humedad relativa y temperatura correctas y agua libre sobre la hoja, va a germinar, va a producir un tubo germinativo que va a traer la penetración o la colonización del estómago. Esta foto que tienen a la derecha es una foto más detallada de ese proceso. Este es el cuerpo de la espora, este es el tubo germinativo, y cuando este estoma abra para hacer intercambio gaseoso, va a penetrar. Una vez que él penetre, se va a desarrollar una masa de micelio, como esta que estamos señalando, dentro de la hoja, y ella va a romper diferentes tejidos, ocasionando que la reacción de hipersensibilidad se active y se produzcan los síntomas de la enfermedad. Entonces, ¿qué consideramos nosotros que genera valor? Que cuando nosotros tenemos plantas tratadas simplemente con aceite mineral, la evolución de los síntomas se da de forma desacelerada. ¿Qué quiere decir con eso? Que el efecto fungistático del aceite retrasa la evolución de los síntomas. ¿Y qué hemos visto? Que cuando dentro de esa aplicación de aceite mineral se incorporan la aplicación de melaleuca, pues la evolución de esos síntomas es diferenciada. Lamentablemente la eficacia de él no es tan contundente como un fungicida y por eso se han hecho ciertos estigmas señalando que el producto no trabaja. Lo que nosotros proponemos es que estas formulaciones tienen un nicho de control muy específico. No tienen la capacidad de sustituir aplicaciones de Mancozeb a un 100%. Pero si ustedes las incorporan dentro de un programa de rotación, pues podrían tener resultados muy interesantes. Este efecto de retención de síntomas ha sido consistente en las plantaciones que se ha aplicado. Lamentablemente, en el posicionamiento del producto se ha trabajado como un sustituto de Mancozeb y nosotros pensamos que no es así. Lo que sí se puede lograr es un reductor de las cantidades totales de Mancozeb y si ustedes lo colocan en programas de rotación, pues pueden obtener resultados positivos en control y lo más importante es bajar la carga química, que es al final una tarea que tenemos que empezar a implementar nosotros. Ok, para ir amarrando esto, un programa de control actual tiene la rotación de moléculas protectantes y moléculas curativas.
La correcta rotación de estas moléculas pues va a generar que tengamos bajos niveles de infección o altos niveles. Y queremos compartirles un trabajo que hicimos hace algunos años incorporando esta formulación en la rotación con algunos productos. Lo hicimos bajo una condición de ensayo en el área experimental de Monterrey, que se encuentra en la zona atlántica de Costa Rica, bajo un formato ya de una rotación de un programa comercial. Lo hicimos bajo dos esquemas. Un primer esquema donde hicimos una sustitución del 25% de las aplicaciones de Mancozeb. Vean que lo que hicimos fue sustituir una aplicación de Mancozeb solo por una aplicación de una formulación de melaleuca. Pues claramente ven que el patrón de aplicación es 1 al mes. Hicimos un segundo SOP que fue un poco más agresivo. Entonces vean que lo que tuvimos fueron rotaciones de ingredientes activos, triazoles, aminas, bloques de multisitios, aminas, triazoles, aminas, y en el medio de ellos colocamos diferentes bloques de fungicidas de protección. Este SOP fue más ambicioso. Hicimos aplicaciones 100% Mancozeb, que es la primera línea. Hicimos sustituciones del 50% de Mancozeb. Hicimos la sustitución del 25% e hicimos uno muy importante, que es la aplicación de simplemente aceite. Porque muchas veces se ha afirmado que aplicaciones de aceite mineral escondidos en un programa pueden enmascarar el desarrollo de la enfermedad. Entonces veamos los resultados. Este es el SOP del primer programa. Entonces, por supuesto, tienen disparado el testigo absoluto, pero vean que las curvas de evolución de la enfermedad que incluye una reducción del 25% de la carga de Mancozeb es posible. El segundo SOP fue mucho más interesante. Vean que logramos hacer una reducción casi del 50% con mucho éxito de Mancozeb y el aceite mineral incorporado en aplicaciones cada 15 días, pues simplemente presentó escapes. Y el programa que tenía la reducción del 50% también escapó. Eso es muy importante que lo sepan porque en la medida que nosotros entendamos cuál es el mecanismo real de acción de cada producto, cuál es el potencial real de control, nosotros podemos tomar una decisión de hacer reducciones parciales de estas moléculas. Entonces, como pueden ver, una reducción del 50%, quizás algo arriesgado, pero reducciones del 25%, según las condiciones de clima, se podrían realizar. Finalmente, vamos a ver diferentes esquemas de control, tratando de incorporar en alguna diapositiva muy ambiciosa la conversación que tuvo Rebeca y que tuve yo. Tenemos 3 escenarios que son los que ustedes manejan normalmente en la época de alta presión. Tenemos un primer escenario donde hacemos básicamente una rotación de diferentes mecanismos de acción, cada uno en un intervalo post-infección, y incorporamos la aplicación de un fungicida protectante. Los que quieran utilizar este esquema podrían sustituir este fungicida protectante por alguna de las opciones que mencionamos anteriormente. Hay otros esquemas, a ustedes les gusta mucho hacer, o ustedes tienen la necesidad de hacer mezclas de dos fungicidas con sitio específico. Esa puede ser otra opción. Como se lo recomendó Rebeca, no mezclen productos con grupo químico similar. Mezclen moléculas que tienen diferentes mecanismos de acción. Y en la medida de lo posible, traten de colocar fungicidas de contacto o protectantes dentro de un bloque de rotación. ¿Por qué decimos esto? Porque el posicionamiento de cualquiera de las 3 moléculas que hablamos anteriormente debería ser por ahora sobre este nicho. Como se los mencioné, estas formulaciones que están llegando al mercado bananero todavía algunas tienen limitaciones para poder ser mezcladas con los fungicidas sistémicos.
En caso de que aparezcan ya formulaciones que sean amigables, que se puedan mezclar con los sitios específicos, pues podríamos acelerar esa reducción mezclándolos con estos productos. En el caso de países centroamericanos con diferentes condiciones de clima, por ejemplo Costa Rica, bajo la época de alta presión y bajo intervalos abiertos debido a efectos de clima, pues posiblemente el mejor escenario sería este. Entonces no tendríamos mucha posibilidad de incorporar estas aplicaciones. Sin embargo, como se los mencioné, debido a las distorsiones del clima, ya la zona productora nuestra nos permite hacer bloques bastante extensos de fungicidas protectantes. Entonces, en nuestro caso, pues pensamos que podría ser más factible hacer sustituciones de un protectante al mes y más o menos reducir de forma, digamos, numérica proporcional un 25% de carga de mancozema. Más al norte, en Guatemala, tienen la fortuna de tener un clima muy estacional y ellos les permiten, en la zona atlántica es un clima más parecido al Atlántico nuestro, entonces trabajan programas balanceados con rotaciones, pero tienen siempre aplicaciones de fungicidas protectantes solos. Y los que producen en la costa pacífica tienen una mayor exposición porque en la época lluviosa se hace una aplicación por mes y el resto del año aplican básicamente protectantes. Entonces, la posibilidad de reducir una o dos moléculas posiblemente lo puedan tomar de una manera más acelerada. Siguiendo más al norte, tenemos la condición de México y vean que en las zonas productoras que tienen una condición de clima muy parecido al Pacífico de Guatemala, pues tienen un escenario similar, donde podrían robarse o podrían intercambiar algunas de estas aplicaciones de protectantes por alguna de las moléculas que mencionamos anteriormente. Ok, como conclusiones y recomendaciones de esta conversación que tuvimos el día de hoy, pues pensamos que hay formulaciones de la leucarternifolia que podrían ser interesantes para incorporar en los programas de control. Todos los que acabo de mencionar tienen una dependencia del aceite mineral, entonces tenemos que seguir utilizando como parte de los componentes de mezcla, hay una dependencia del aceite mineral. Lo que tenemos que es incorporar estos compuestos y ver sus efectos secundarios. Por ejemplo, no solo enfocarnos en el tema de resistencia, no quiero que malinterpreten esta opinión. Ustedes lo que necesitan es abrirle la puerta a compuestos que su eficacia sea inferior y tratar de buscar sus virtudes. Y sí se ha visto de todos los compuestos que mencionamos anteriormente que tienen un efecto sobre la evolución y la velocidad de desarrollo de la enfermedad. Si ustedes logran aceptar estas moléculas y las empiezan a tomar valor en los programas de aplicación, pues van a contribuir positivamente a disminuir esa carga química que en estos momentos es cuestionada. Y pensamos que ya al día de hoy existen las posibilidades. Nosotros lo que nos propusimos cuando nos invitaron nuestros colegas de ADAMA Ecuador a participar de este Facebook Live era tratar de, en una hora y un poquito más, 1 hora y 15 minutos, tratar de abrirles las posibilidades de incorporar moléculas no cuestionadas o productos bioracionales en los programas de aplicación. Tenemos muchos retos adelante, indudablemente el tema de manejo del Fusarium en su raza 4, pues es un gran reto, pero al día de hoy es un flagelo más importante, o es una necesidad más importante poder reducir la carga química de forma significativa. Los grupos de producción que logren con éxito bajar esa carga química, pues van a lograr colocar su fruta en los mercados de consumo que tienen un mejor valor. Y bueno, entonces ahí es donde adquiere valor esta conversación que tuvimos. No se trata de bombardearlos comercialmente, a pesar de que el anfitrión de esta reunión ha sido ADAMA, fuimos
muy claros que íbamos a hablar de una problemática y respetamos en la medida de lo posible no incorporar los nombres comerciales de algunas moléculas. Ustedes saben perfectamente cuáles son las moléculas de esta casa comercial y pues ojalá esto haya sido de su beneficio.